En el año 2006 y 2007 el país comenzó una nueva etapa tecnológica. En ese momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MICIT, inició una serie de transformaciones en las comunidades. Durante ese tiempo, costarricenses de todas las provincias del país empezaron a obtener nuevas habilidades digitales gracias a la instalación de los Centros Comunitarios Inteligentes, CECI, en todas las provincias de Costa Rica. Para el 2008 se fueron consolidando los CECI gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las comunidades comenzaron a ver el valor de los centros y rápidamente los niños, las niñas, los adultos mayores y también los y las jóvenes se acercaban a aprender, muchos de ellos sin haber tenido cerca una computadora en su vida. En el año 2012 la estrategia de los CECIs cambia y se convierten en núcleos de formación y capacitación, para lo cual se amplía la oferta de formación con mayor calidad en el servicio. Los CECIs se convierten en proyectos comunitarios orientados a brindar capacitaciones a usuarios cercanos. Hoy son una red de más de 240 centros en todo el territorio costarricense. Los laboratorios están equipados acorde a su capacidad con al menos 6 computadoras y algunos alcanzando hasta 30 espacios de trabajo. El trabajo que representa la gestión de cada CECI recae sobre una comunidad de gestores y gestoras de innovación, quienes en conjunto con el MICIT y muchas instituciones y organizaciones de la comunidad son los encargados de brindar las instalaciones y la administración del centro. Hay CECIs en asociaciones de desarrollo, bibliotecas, municipalidades, universidades y muchos otros sitios. Durante los últimos 16 meses, la necesidad de reinventar los modelos de aprendizaje ha motivado a los CECIs a diseñar soluciones para educación virtual y la generación de capacidades. Esto ha sido una oportunidad única para preguntarnos acerca del futuro de los centros comunitarios y el valor que tienen en sus comunidades. La pandemia también es una oportunidad para repensar cómo se aprenden habilidades para el futuro. Durante el año 2020, más de 7.000 certificados se han sido emitidos a miles de personas que aprovecharon la oportunidad de capacitarse en los CECIs a través de la modalidad virtual. Como una respuesta urgente y necesaria del programa Ruta hacia la Innovación, permite construir el puente hacia la evolución de los CECIs como una experiencia de liderazgo comunitario para los y los gestores de CECIs en todo el país. En un programa de 5 módulos de aprendizaje mixto con talleres grupales, clases virtuales autogestionadas, sesiones en vivo con expertos y expertas, mientras que desarrollamos proyectos de innovación comunitaria en equipos a lo largo de todo el proceso. Iniciamos el programa Ruta hacia la Innovación en febrero del 2021 y durante 4 meses las y los gestores de CECIs hemos creado una comunidad de líderes ahora con habilidades de innovación y facilitación que antes no sabíamos que podíamos aplicar a nuestra gestión. Yo ya había escuchado la palabra innovación, pero creo que no le había puesto tanta atención a todo el alcance que puede tener, y menos a la relación que puede existir entre ella y mi comunidad. Aprendimos sobre la empatía y la escucha activa, y cómo esas acciones son claves para tener diálogos con la comunidad y poder innovar. Además, entendimos cómo es clave mantener la flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que siempre surgen. Es increíble para mí cuando pienso que puede tener una clase sobre impresión 3D, sobre corte láser y hasta sobre programación. ¿Pueden creer que yo misma hice un diseño en 3D y programé por primera vez en mi vida? Lograr superar estos retos por mí misma me hizo creer más en mí e imaginarme todo lo que el CECI podría hacer para otras personas de la comunidad. Durante el programa también fuimos trabajando en identificar un reto que fuera urgente o importante, resolver en nuestras propias comunidades. Nos agrupamos en equipos de acuerdo a retos afines, los liderazgos que emergieron hasta entonces y por geografía. En total se desarrollaron 12 distintos proyectos en temas de apoyo a emprendimientos locales, educación comunitaria, manejo de residuos, herramientas para la empleabilidad y tecnologías para la comunidad. En nuestro caso, el proyecto que desarrollamos en conjunto con otros CECIs, se trata de la alfabetización digital en jóvenes
en la zona atlántica, la Huetar Caribe del país. Cuando les cuento todo este proceso, me doy cuenta de lo mucho que hemos aprendido y lo que podemos aportar a nuestras comunidades. Ha sido un proceso retador y todavía sabemos que tenemos más camino por recorrer, pero logramos llegar a presentar los resultados de nuestros proyectos comunitarios con la satisfacción de habernos atrevido a salir de nuestras zonas de confort y de aprender cosas nuevas para el servicio de nuestras comunidades. Ahora nos sentimos mejor preparados para co-crear soluciones de alto impacto junto con nuestros usuarios de CESI. Ahora seguimos trabajando para construir las bases que nos permitan llegar cada vez más lejos, junto con una red de apoyo y aliados con la visión de una Costa Rica alfabetizada digitalmente.